Buenas compañeros, el día de hoy les vamos a hablar de la prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas o como normalmente se conoce, ELISA. Nuestro grupo está conformado por Kevin Manco, Estefanía Torres y Tania Salazar. Bueno, voy a comenzar hablándoles de la ELISA. La ELISA es una prueba que consiste en un inmunoensayo en fase sólida y utiliza las propiedades de las enzimas para ampliar y revelar una reacción antígeno-anticuerpo. La prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas puede ser cualitativa o cuantitativa para la determinación de antígenos o anticuerpos en una muestra biológica. Esta ELISA fue planteada por Engel y Perlin y desarrollada por Women y Surge en los años 70. Esta prueba está fundamentada por dos principios. Se fundamenta por dos principios. El primero son que las moléculas como las que constituyen los antígenos y los anticuerpos pueden ser absorbidas en una base sólida sin perder su reactividad inmunológica, o sea que pueden ser fijadas en una plaquita o en cualquier parte sólida. El segundo es tanto el antígeno como el anticuerpo pueden ligarse a una enzima, formando un conjunto de actividad inmunológica y enzimática simultáneamente. Este conjugado tiene la capacidad de reaccionar con su sustrato generando una reacción de color. Este cambio de color es monitoreado visualmente, que es nuestra parte cualitativa, o por el uso de espectrofotometría, que es la parte cuantitativa, para determinar la cantidad de analito presente en la muestra. La ELISA tiene varios tipos, que son la ELISA no competitiva y la ELISA competitiva. La ELISA no competitiva es un inmunoensayo en fase sólida que permite cuantificar la cantidad del antígeno o el anticuerpo presente en una muestra. Este tipo de ELISA tiene dos variantes básicas que involucran la unión del antígeno a la fase sólida o la unión del anticuerpo a la fase sólida. Esta en algunos casos puede generar una baja especificidad, pero una alta sensibilidad. Esta ELISA no competitiva tiene otras ELISAs, que está la ELISA indirecta o ELISA sándwich y la ELISA de captura. La ELISA indirecta o la ELISA sándwich tiene varias fases. La primera fase es donde se da la unión del antígeno o el anticuerpo a la fase sólida, que es como se muestra aquí en la línea A del numeral A, el primer pocito, que se ve el anticuerpo o el antígeno unido a la fase sólida. Esta fase busca una absorción de la molécula proteica a la superficie sólida de una forma covalente. Esta, además, puede utilizar sustancias como la lisina o el glutaraldehído que aumentan la capacidad de captación y evita que la proteína se desprenda de la placa. Posterior a esto, se deben bloquear los sitios activos que queden libres en el soporte sólido para evitar que sobre ellos se pegue el conjugado y se presenten falsos positivos. En este caso, se utilizan bloqueadores como la albúmina, la caseína, suero de animales o leche descremada. Luego vamos a pasar a una segunda fase, que es donde se da la reacción antígeno-anticuerpo, como lo podemos ver en el segundo pozo, que para que esto sea estable y se dé una buena reacción, se deben de controlar unos factores físicos como la temperatura, el pH y la fuerza iónica. Luego vamos a pasar a una tercera fase, que es cuando se agrega el conjugado enzimático, como lo podemos ver acá, que este puede ser un antígeno, un anticuerpo o un antianticuerpo, como se ve aquí en este cosito azul con el enzimado que es el marcado verde. Bueno, la unión se da por sustancias como el glutaraldehído, el cual actúa como donador de grupos carboxilos que unen los grupos aminos
del anticuerpo con la enzima. Este segundo anticuerpo o antígeno se denomina anticuerpo o antígeno de detección. Antes de hacer esto, se debe de tener en cuenta que se deben de hacer unos lavados para que se pueda dar una buena reacción y se pueda obtener un buen final óptimo. Aparte de tener controlados los factores físicos, ¿cierto? ¿Para qué se hace este lavado? Ya que este contiene unos detergentes que inhiben la unión inespecífica de elementos a la fase sólida, ¿cierto? Entonces, luego de hacer ese lavado y agregar el conjugado enzimático, vamos a pasar a una cuarta fase, que es nuevamente otro lavado y la agregación del sustrato, que en esta cuarta fase se da la medición de la actividad enzimática y la liberación de un producto coloreado. Al agregar este sustrato específico para la enzima, esta lo que va a hacer es que lo va a degradar y va a producir un color que podrá cuantificarse por fotocolorimetría. Esa sería la parte de la reacción positiva, que es todo el numeral A. El numeral B es una reacción negativa, que por algún mal paso o algo que no se dio correctamente se va a dar una reacción negativa. Ahora les voy a hablar de la lisa de captura. Esta usa dos anticuerpos, uno que se une a la fase sólida y el otro que es el anticuerpo marcado. Este primero tiene la función de capturar el antígeno específico existente en nuestra muestra, y el segundo se une de forma igualmente específica al antígeno. Además, contiene la marcación enzimática para revelar la reacción, bien sea de forma simétrica o asimétrica. ¿Qué es una reacción de forma simétrica o asimétrica? Entonces, tenemos los ensayos simétricos y los ensayos asimétricos. Los ensayos simétricos son aquellos en los que el anticuerpo de captura es específico para unirse al antígeno. La unión del antígeno al anticuerpo se detecta por una segunda adición del mismo anticuerpo de captura, pero ahora marcado enzimáticamente. Los ensayos simétricos utilizan anticuerpos o antisueros policlonales. ¿Qué es un antisuero policlonal? Son anticuerpos derivados de diferentes líneas de células B, los linfocitos encargados de respuesta ante elementos ajenos, mediante anticuerpos. Estos anticuerpos policlonales son una mezcla de inmunoglobulinas secretados en contra de antígenos específicos, cada uno reconociendo diferentes epítopos. Habitualmente, estos anticuerpos provienen de un antisuero, que se obtiene de la inyección reiterada de un antígeno de un animal, con el fin de generar una respuesta inmune. De este animal se saca una muestra de sangre y se obtiene el suero, que finalmente es purificado para obtener la variedad de anticuerpos policlonales. Entonces, un antisuero policlonal es una variedad de anticuerpos policlonales que son secretados en contra de un antígeno específico y que son sacados de las primeras líneas de las células B. Bueno, entonces los ensayos asimétricos, en este tipo de ensayo, lo que pasa es que el anticuerpo de captura y el anticuerpo de detección son diferentes. Estos son generados a partir de anticuerpos purificados por afinidad y se usan más en combinaciones de anticuerpos monoclonales para la captura y anticuerpos policlonales como detectores. Este tipo de ensayo logra una alta especificidad durante la captura y una máxima sensibilidad en la detección, debido al gran número de anticuerpos marcados enzimáticamente, dado que el detector es policlonal. Este ofrece la ventaja de poseer múltiples epítopos que pueden interactuar con el antígeno y da la posibilidad de un segundo marcaje enzimático. Ahora les voy a hablar un poco de la ELISA competitiva.
Esta permite hacer un estimado de la capacidad particular de un antígeno o un anticuerpo, ya que en ocasiones cuando éste no puede ser purificado del medio en el cual se encuentra. Esta lisa permite obtener resultados de alta especificidad pero de muy baja sensibilidad, ya que este tipo de prueba puede ser utilizada para identificar diferentes determinantes antigénicos de una misma molécula, siempre y cuando teniendo presente las concentraciones del antígeno, del anticuerpo y de su respectivo competidor, adicionadas a la reacción. Este tipo de lisa tiene otros dos componentes, que son la lisa competitiva para detectar antígenos y otra lisa competitiva para detectar anticuerpos. La lisa competitiva para detectar antígenos se puede dar por dos formas, ¿cierto? El antígeno o el anticuerpo por este método se puede dar de dos formas, se puede medir de dos formas. La primera es que el antígeno fijado a la fase sólida es el mismo que el antígeno que se mezcla con la muestra y con el anticuerpo específico marcado con la enzima. Y el segundo es un anticuerpo es fijado en la fase sólida y se adiciona un antígeno marcado enzimáticamente junto con un antígeno igual al marcado presente en la muestra, que puede reaccionar con el anticuerpo de la fase sólida. La lisa competitiva para detección de anticuerpos es la lisa, o este tipo de lisa es la más utilizada y se emplea para comparar la especificidad de los anticuerpos en análisis de estructuras antigénicas con anticuerpos monoclonales. Se puede desarrollar de dos formas. La primera es fijar un antígeno a la fase sólida y el anticuerpo presente en la muestra compite con el anticuerpo marcado enzimáticamente para unirse al antígeno. Otro es que un anticuerpo es fijado a la fase sólida mientras que el anticuerpo presente en la muestra compite con el anticuerpo unido a la fase sólida por el antígeno enzimáticamente marcado en la reacción. ¿Cierto? Entonces lo que básicamente la lisa competitiva, como su nombre lo dice, ellas compiten para unirse a un antígeno o un anticuerpo. Ya lo que varía es lo que se va a utilizar, si se va a utilizar dos anticuerpos que van a competir para unirse a un antígeno o dos antígenos que van a competir para unirse a un anticuerpo. Y es básicamente lo mismo que la lisa no competitiva. Se hacen las mismas fases. Se da la fase de la unión del antígeno o anticuerpo a la fase sólida. Luego se van a hacer un agregado de un anticuerpo marcado y otro no marcado, los cuales van a competir por hacer esa reacción antígeno-anticuerpo, el que primero llegue a hacer la unión con el antígeno. Luego se va a hacer el lavado para agregar el conjugado enzimático, ¿cierto? Posterior a esto se va a hacer nuevamente otro lavado y se va a agregar el sustrato, que es el que me va a definir un color. Y ya, entonces simplemente son los mismos pasos. El numeral A arriba es la reacción positiva y el numeral B es una reacción negativa de la prueba. Durante la exposición les hablé de ciertos términos como la fase sólida, el conjugado enzimático, que son ciertas características que mis compañeros ya les van a explicar. Muchas gracias. Aspectos generales. Fase sólida. Esta fase es necesaria para fijar los antígenos o los anticuerpos en una superficie, como las partículas de agarosa o los papeles de celulosa y nitrocelulosa. Esta fase puede ser activada con bromuro de cianógeno, el cual les permite fijar una amplia gama y cantidad de proteínas a su superficie, y materiales de polietileno, los cuales tienen la capacidad de unir la cantidad suficiente de proteínas de manera homogénea. Sensibilización. Consiste en fijar la proteína, ya sean antígenos o anticuerpos, a la superficie seleccionada. Sensibilización directa.
Esta forma consiste en sensibilizar la fase sólida de manera pasiva, por absorción directa de la proteína a la superficie. Esto dependerá de dos factores: la integridad de la proteína que se está utilizando y la fuerza de unión que esté presente en el material de fase sólida. Sensibilización indirecta. En este método se utilizan intermediarios para unir la proteína a la superficie seleccionada, por lo que confiere una ventaja en reproducibilidad, sensibilidad y especificidad de la técnica. Esta sensibilización puede hacerse por medio de un antígeno o de un anticuerpo. Tipos de antígenos para la sensibilización. Son los más utilizados. Siempre es preferible utilizar antígenos puros, pero en muchos casos los extractos crudos son la única fuente del material de interés. También pueden usarse péptidos aislados de la proteína o fabricados sintéticamente. Tipos de anticuerpos para la sensibilización. Estos pueden ser anticuerpos tipo policlonales y anticuerpos monoclonales. Marcaje enzimático y detección. Las enzimas más utilizadas para la ELISA son la peroxidasa de rábano, que posee una desventaja: la estabilidad de sus productos es muy corta; la fosfatasa alcalina, que presenta una alta estabilidad y por eso es ampliamente utilizada; la de galactosidasa, es la más estable de las tres enzimas y la que libera un producto de más alta calidad de medición. Cualquiera de esas enzimas es muy eficiente, pero no obstante es importante determinar las condiciones óptimas de pH y temperatura en las cuales éstas actúan y tener en cuenta que su inmovilización con el conjugado puede alterar su actividad. Las enzimas que componen el conjugado deben reunir las siguientes condiciones. Primero, la temperatura de catálisis semejante a la de la unión antígeno-anticuerpo. Segundo, dar productos coloreados y solubles al degradar el sustrato. Y tercero, no dar productos intermedios de catálisis. Detección. Entonces, en los inmunoensayos, un detector es básicamente una molécula que tiene especificidad por el analito presente en la muestra que se desea detectar. El detector puede ser marcado directamente con la enzima, que es lo que se conoce como una ELISA directa, o puede marcarse indirectamente, que sería una ELISA indirecta. El detector, en el caso de la ELISA indirecta, puede ser un antígeno o un anticuerpo, pero en todos los casos debe unirse de manera específica a la molécula de interés. En cambio, en la ELISA directa, el detector es marcado directamente con la enzima. Anticuerpo como detector. El anticuerpo detector puede ser marcado directamente, sobre todo en el caso de que sea un anticuerpo monoclonal, o puede haber un segundo anticuerpo marcado con la enzima. También es posible utilizar anticuerpos como puentes entre el anticuerpo detector y el anticuerpo marcado, combinando sitios de unión al anticuerpo detector para así aumentar la sensibilidad. Antígeno como detector. Esta modalidad de detección es muy poco utilizada. Sustratos. Para la peroxidasa de rábano hay una gran variedad de sustratos disponibles, ya que esta enzima reduce el peróxido de hidrógeno y oxida un segundo sustrato, por lo que cuando se utiliza esta enzima siempre será necesario adicionar el peróxido de hidrógeno. Los sustratos más utilizados son el O-fenilenamina, el 5-ácido aminosalicílico, 3-etilbenztiazolín sulfato 6 y el 3.3-5.5 tetrametilbenzidina. Para la fosfatasa alcalina, el sustrato más usado es el p-nitrofenilfosfato. Método de conjugado. Este método es bastante utilizado y busca más que todo
acoplar bien la enzima al anticuerpo o antígeno utilizado en la ELISA, favoreciendo así la estabilidad de la reacción. El conjugado estará compuesto por la enzima, el antígeno o el anticuerpo y un tercer compuesto que puede ser químico proteico o por reacciones de alta afinidad como la avidina-biotina. Controles utilizados en la ELISA. Un control negativo correspondería a una reacción con tampón fosfato, donde no se adicione la muestra a analizar, para asegurarse de que no se generó una reacción antígeno-anticuerpo. Un control positivo fuerte puede corresponder a una concentración de antígeno o anticuerpo conocida. Además, cada una de las muestras debe ser analizada por duplicado o triplicado de ser posible. Análisis de resultados. Para los resultados cuantitativos es necesario contar con estándares de medición para la molécula cuantificada que permitan establecer los parámetros numéricos necesarios para el análisis de resultados en la ELISA. Estos parámetros incluyen el punto de corte, la curva de referencia, el límite inferior y los títulos o concentración de la reacción. Punto de corte es el valor de la densidad óptica más bajo que puede ser traducido a concentración en forma confiable, capaz de descartar la densidad óptica emitida por el ruido de fondo. Cut-off, punto de corte el cual es determinado con el control positivo bajo y el control positivo alto para determinar qué muestra es positiva, que sería la de valor mayor al del cut-off, o cuál es negativa, valor menor del cut-off. La curva de referencia. Este es el único parámetro que permite calcular datos cuantitativos como resultado de una ELISA. Asume que hay una relación lineal entre la cantidad de color generado y la concentración del analito presente en la muestra. La linealidad de la curva dependerá de la adecuada concentración de la proteína de captura, la dilución de la muestra y el desarrollo de la técnica en cada uno de sus pasos. Las curvas de análisis para ELISA se presentan con coordenadas de logaritmo, concentración o semilogaritmo para el eje X, frente a la densidad óptica en el eje Y. Los cálculos finales de la linealidad y la correlación entre los valores del eje X con respecto al eje Y deberán calcularse por regresión lineal, aplicando la siguiente ecuación. Y es igual a intercepto más pendiente X, o logaritmo Y es igual a intercepto más pendiente logaritmo X. Una correlación adecuada será expresada por un coeficiente de correlación cercano a 1. Límite inferior. Es el valor de densidad óptica correspondiente al ruido de fondo, bien sea detectado por una muestra reacción en la cual estén presentes todos los reactivos, excepto la muestra o blanco, o por una reacción cuya muestra sea considerada como el control negativo. Un buen límite inferior es aquel cuya densidad óptica no sea cero, pero que sea lo suficientemente bajo como para no enmascarar reacciones débilmente positivas en la muestra a analizar. Títulos. Tienen que ver en forma directa con la concentración de la muestra en la reacción y con el punto de corte establecido en la prueba. Los títulos comenzarán a detectarse una vez superado el límite inferior fijado para la prueba y podrán expresarse como la concentración de analito presente en la muestra,
capaz de ser detectado por la prueba.